Bueno, Arturo, muchísimas gracias por la invitación a dar esta pequeña reflexión sobre la seguridad en el Instituto Rosario Castellanos. Chicos, buenos días. Quiero, en principio, agradecerles que se hayan conectado tan temprano. Yo sé que a esta hora no nos dan ganas de hacer básicamente nada, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿no? Y en este sentido, pues compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de un tema que es de importancia fundamental, como bien lo decía el maestro Carrasco, ¿no? Para todos los habitantes de nuestro país y que tiene que ver con la militarización de la seguridad pública y el combate al crimen organizado en México. Ahora, antes de empezar, vamos a intentar tener nuestros micrófonos en silencio y ya al final de la exposición hacemos una ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, vamos empezando y valga la pena comenzar esta pequeña reflexión comentando que evidentemente la seguridad pública en México ha sufrido pues una serie de transformaciones, digamos, ¿no? Producto del combate a los grupos del crimen organizado y principalmente la modalidad de narcotráfico, ¿no? Y esto ha traído como consecuencia un proceso, como bien lo decía el maestro Carrasco, ¿no? Un proceso de militarización de las funciones de seguridad pública por medio de las fuerzas castrenses, ¿no? Esto es del ejército mexicano, ¿no? Sin que esto haya significado el descenso, ¿no? De los índices de violencia y criminalidad que aquejan a nuestro país. Entonces, a través de esta plática vamos a buscar explicar de un modo muy preciso y muy general también lo que yo he dado en llamar la militarización institucionalizada de la seguridad pública en México, ¿no? A través de una aproximación teórico-metodológica y de las repercusiones en cuanto al combate al crimen organizado. Prometo que no será una plática académica de esas aburridísimas, pero sí tenemos que abordar qué es esto que entendemos por seguridad pública. Bien, como todos sabemos, pues, y bien lo decía el maestro Carrasco también, una de las responsabilidades pues más importantes que tiene el Estado precisamente es la de garantizar la integridad física y patrimonial de sus habitantes, ¿no? Por medio de, por supuesto, la salvaguarda a la seguridad. En este sentido, pues debemos tener claro, ¿no? Cuáles son las instituciones que se encargan precisamente de llevar a cabo las labores de seguridad y de inteligencia en México, y estas son la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y esta última va a coordinar, ¿no? Labores de seguridad pública a través de la Guardia Nacional y labores de inteligencia a través del Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el famosísimo CISEN, ¿no? Cabe notar que hay otras secretarías que también llevan a cabo labores de inteligencia, como la de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora, con este cúmulo de instituciones, nosotros pensaríamos que el manejo de la seguridad en México estaría perfectamente articulado, ¿no? Y que la estrategia de combate a la delincuencia y el crimen organizado, pues se llevaría a cabo, ¿no? De manera eficaz, eficiente, ¿no? Bueno, pues basta decir que esto no es así, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué? ¿No? Bueno, y lo que pasa es que dentro de una multiplicidad de respuestas que podríamos encontrar, pues en principio es debido a la ausencia y falta de mecanismos efectivos, ¿no? De coordinación intergubernamental entre las instituciones encargadas de la seguridad en los 3 niveles de gobierno. Y esto ha producido una serie de deficiencias en cuanto a la transparencia y a la rendición de cuentas, ¿no? Lo que produce a la vez que no se tenga una claridad de los marcos normativos, de las competencias y de los protocolos que permitan implementar labores reactivas, ¿no? Preventivas y operativas para el resguardo de la seguridad. Entonces, lo que debemos entender es que en un país con un sistema republicano como es nuestro caso, ¿no? Donde las facultades y las responsabilidades se encuentran compartidas entre los poderes federales, estatales y municipales, bueno, pues resulta fundamental entender, ¿no? Que sin la cooperación estrecha entre ellos,
no va a haber una verdadera política de Estado en materia de seguridad, ¿no? También cabe notar que en este tema, ¿no?, se han acuñado diversos conceptos y modelos para justificar decisiones o para imponer razones de Estado, y estos requieren ser objeto de una revisión analítica, ¿no?, que nos permita delimitarlos y regularlos para poder llevar a cabo la preservación precisamente de nuestras libertades políticas, de nuestras libertades sociales, económicas, ¿no?, y de la salvaguarda física de los ciudadanos. Y por supuesto, esto servirá para no caer en autoritarismos. Entonces, uno de los objetivos que vamos a tener de la presente reflexión, pues, es tener claro, ¿no?, el concepto de seguridad pública, ¿no? Y con ello vamos a comprender el tránsito experimentado, ¿no?, en México, de un sistema policial a un sistema militarizado institucional de la seguridad pública para el combate a los grupos del crimen organizado. Pero ya vamos a ello. Bien, hablando de seguridad pública, bueno, el Estado, ¿no?, ya lo dijimos, bueno, debe ser el garante de la seguridad, ¿no? O sea, debe garantizar todas estas condiciones que permitan a los ciudadanos llevar a cabo sus actividades, ¿no?, fuera de peligro, por medio de la aplicación efectiva del Estado de Derecho. Y esto va a generar que se puedan llevar a cabo todas las actividades cotidianas, ¿no?, que hacemos regularmente, con la confianza de que nuestra vida, nuestro patrimonio y los demás bienes jurídicos, ¿no?, se encuentran exentos de cualquier peligro, ¿no?, o daño, en fin, ¿no? Y en este orden de ideas, la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía, estamos de acuerdo todos, ¿no?, por lo que requiere ser atendida de manera oportuna y de manera eficiente por parte del Estado, ya que forma, pues, parte esencial del bienestar del individuo en sociedad. Ahora, en principio, en nuestro país, se contaba solo con la noción de orden público, y el cual era entendido como un estado de legalidad normal en el que la autoridad ejercía sus atribuciones y nosotros, los gobernados, obedecíamos sin protesta. Sin embargo, este término, como lo podemos ver, pues resultaba a todas luces insuficiente, ¿no?, por decirlo menos. Entonces, el concepto de seguridad pública tuvo que transformarse, ¿no?, y tuvo que volverse más incluyente para garantizar no solo el orden público, sino el ejercicio de los derechos y las libertades de la colectividad. Y en este sentido es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 21, va a definir a la seguridad pública, y lo leo tal cual está, como una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, ¿no? Esto es los tres niveles de gobierno, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, ¿no?, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y social. Ahora, ¿qué va a comprender lo anterior? Pues la implementación, no sin complicaciones, por supuesto, de forma total, estamos de acuerdo, de la coordinación precisamente entre los tres niveles de gobierno, que busca generar medidas de prevención de los delitos, ¿no? La investigación, por supuesto, y la persecución de los mismos para hacerla efectiva, así como medidas reactivas, esto es, infracciones y sanciones de las conductas delictivas, ¿no? ¿Y cómo podría llevarse a cabo lo anterior? Bueno, pues a través de la actuación, ¿no?, de las instituciones precisamente de seguridad pública, que deberían estar regidas por los principios de legalidad, de objetividad, de eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, ¿no? Ahora, en este mismo orden de ideas y de acuerdo con el mismo artículo 21 constitucional, las instituciones de seguridad pública pues deberían ser, y esto es importante, ¿no?, de carácter civil, ¿no?, disciplinadas y profesionales, ¿no? En este sentido, el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres niveles de gobierno pues deberían estar coordinados entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública, ¿no? Bueno, para tal fin, estas instituciones van a formar lo que conocemos como el Sistema Nacional
de Seguridad Pública. Y este sistema nacional va a estar conformado entonces por el Ministerio Público y las instituciones policiales de los 3 órdenes de gobierno, a través de qué, bueno, pues de conferencias nacionales, que a su vez se integran por instituciones de procuración de justicia, de secretarios de seguridad pública, del sistema penitenciario y de seguridad pública municipal. Todas ellas en conjunto van a conformar al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora, dentro de este sistema va a existir una instancia superior de coordinación, ¿no? Que tiene la misión precisamente de llevar a cabo la definición de políticas públicas y la cual se va a conocer como el Consejo de Seguridad Pública. Y este consejo es presidido por el presidente de la República y está integrado por los secretarios de Gobernación, quien suple por supuesto al presidente cuando no pueda asistir, de Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, el Fiscal General de la República, los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el secretario ejecutivo del mismo sistema, el cual, ¿no?, va a representar al órgano operativo del sistema, es decir, va a ser el eje de coordinación, ¿no?, entre las instancias de los 3 niveles de gobierno que son responsables de la función de salvaguardar la integridad de las personas, ¿no?, de la seguridad ciudadana, ¿no?, y de preservar el orden y la paz públicos. Y la seguridad ciudadana entendida como la seguridad multinivel, ¿no? Esta seguridad que no tiene que ver solo con la preservación de la vida y de los bienes jurídicos, sino la seguridad económica, la seguridad laboral, la seguridad sanitaria, la seguridad ambiental, en fin, ¿no? Ahora, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, ¿no?, la seguridad pública pues tiene el objetivo de hacer prevalecer el orden público, ¿no? ¿Cómo? Pues evitando toda clase de violaciones al fuero común, entendidos estas violaciones, ¿no?, como aquella transgresión a las leyes en las entidades federativas, ¿no?, cuando se comete algún delito. Por supuesto, esto en función de lo que cada estado tenga tipificado en su respectivo código penal, ¿no? Pero el objetivo es el mismo, ¿no? Es garantizar que la ciudadanía pueda lograr su bienestar, ¿no?, dentro del respeto al orden jurídico. Entonces, para poder llevar a cabo las labores de seguridad pública, es importante manejar un concepto claro del mismo. Entonces, para entenderlo a cabalidad, resulta fundamental revisar los valores y la base institucional sobre la cual descansa este concepto, ¿no? Y los valores son 3, ¿no? Y son muy básicos, que es la vida y la integridad de las personas, ¿no? O sea, la vida como el valor supremo de todo ser humano y que es el principal objeto de protección, ¿no? O sea, la protección a nuestra integridad física, ¿no? Y también una adecuada protección jurídica y material por parte del Estado, ¿no? También otro valor son los derechos y las libertades de las personas, ¿no? Y esto implica la protección de los individuos frente al Estado, ¿no? Y esto es reconociendo los derechos fundamentales de todo individuo, esos que son inherentes para nosotros, ¿no? Por la misma calidad de ser humano, ¿no? Y que se reclaman ante un ordenamiento jurídico. ¿Y cuáles son estos? Pues la libertad de tránsito, la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Y el tercer valor será el orden y la paz públicos, ¿no? Y ¿qué es el sustento de la cohesión social, ¿no? Esto motiva la existencia del Estado. Digamos que el orden y la paz público, la preservación de va a ser el requisito esencial para la conservación y el desarrollo, pues, de las libertades y los derechos del individuo como ser social, ¿no? O sea, en este sentido, el objetivo principal, ¿no?, es la conservación del Estado de Derecho. Y ahora las bases institucionales, es decir, las funciones que debe llevar a cabo el Estado en cuanto a seguridad pública, pues serán 4, ¿no? Que es prevención y vigilancia, que no es nada más que atacar las causas que generan la comisión de los delitos, ¿no? Estas conductas antisociales, y formular políticas, realizar programas y acciones que fomenten en la sociedad, digamos, ¿no?, valores culturales y cívicos, ¿no?
y esto con la participación integral de la ciudadanía. Otro será la procuración de justicia, ¿no? Esto lo entendemos todos, ¿no? O sea, representar a la sociedad, defender el Estado de Derecho y ejercer acción penal contra aquellos que transgredan el orden jurídico, ¿no? Y ejercerlo cuando así lo disponga la ley, ¿no? ¿A través de quién? Pues de las procuradurías de justicia, ¿no? También debe administrar la justicia, ¿no? Y en ese sentido el Ministerio Público ya va a funcionar no como órgano investigador como funcionaba en la Procuración de Justicia, sino ya como el papel de acusador, ¿no? En el ejercicio de la acción penal, ¿no? Entonces el Ministerio Público debe dar cuenta a la autoridad, ¿no? De la comisión de hechos delictivos y de sus posibles autores, ¿no? Debe seguir el proceso previsto, lo que conocemos como el debido proceso, ¿no? El tan famoso debido proceso. Y otorgarle al probable responsable una garantía de defensa, ¿no? Misma que está consagrada en la Constitución. Y finalmente, la reinserción social, porque el fin principal de aplicar una pena es la readaptación, ¿no? O sea, la pena no debe tener una función retributiva de venganza, ¿no? De venganza social en términos llanos, si lo queremos ver así, ¿no? Sino colocar al infractor en condiciones que le permitan reintegrarse a la sociedad. Y bueno, en este sentido, solo basta aventarse una revisión o un clavado en los diferentes reclusorios que tenemos en nuestro país para ver que esto básicamente no se cumpla a cabalidad, como todas las funciones institucionales que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, pero bueno, valga la pena decir que en un modelo teórico metodológico la función de los valores, ¿no? Son crear y conservar las condiciones pues necesarias para que la sociedad y sus integrantes, que somos todos nosotros, pues ejerzamos nuestras libertades y nuestros derechos en un ambiente seguro, ¿no? Y sin transgredir pues las libertades y los derechos de los demás, ¿no? Las bases institucionales, por su parte, pues van a tener como finalidad desarrollar los principios, ¿no? Conforme a los cuales en los 3 niveles de gobierno se puedan coordinar recursos, se puedan coordinar esfuerzos y acciones en el campo de la seguridad pública, ¿no? Entonces, la función de la seguridad pública va a tener 2 fines, ¿no? Y un poco reiterativo, pero es para tenerlo claro, ¿no? El primero es salvaguardar la integridad y derechos de las personas, ¿no? Esto es preservar las libertades, el orden y la paz público. ¿Para quién? Pues para todas las personas, ¿no? En sus libertades, en la integridad física y los derechos patrimoniales. Y el segundo, ¿no? Instrumentarse a través de sanciones a las infracciones administrativas, ¿no? A través de la prevención y la persecución de los delitos, ¿no? Y de la reinserción social de los delincuentes. Entonces, la función de seguridad pública, ¿no? Debe vincularse a esta idea de participación, ¿no? De estrategias y acciones entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de las labores de seguridad, ¿no? Esto, por supuesto, exige una articulación y coordinación de todos los órganos que intervengan en ello en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, cerrando esta primera parte en cuanto a la importancia del concepto de seguridad pública en México, es importante señalar y hacer hincapié que la seguridad pública debe tener como fines prioritarios, ¿no? 1, mantener el orden público. 2, proteger la integridad física de las personas y sus bienes. 3, prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos, ¿no? A los diferentes reglamentos gubernativos y de policía. Y 4, colaborar en la investigación y persecución de los delitos, ¿no? Entonces, como podemos ver, la gama de actividades que realiza la seguridad pública pues, son fundamentales, ¿no? Para la estabilidad de cualquier país. Y cualquiera de estas que falle, pues va a propiciar la inseguridad de la población, con las respectivas consecuencias negativas que hemos venido padeciendo en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, con base en lo anterior, podemos argumentar entonces que de manera general
la crisis de seguridad por la que atraviesa el país, ¿no? Es consecuencia en buena medida, ¿no? De la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones responsables de la seguridad, al no podernos dar todos estos valores y funciones institucionales, ¿no? De los cuales se encarga el Estado, ¿no? O sea, no tenemos seguridad, no tenemos procuración de justicia, es decir, no se llevan a cabo las funciones propias de su encargo, ¿no? Entonces, bueno, esto valga para entender un poquito lo que se entiende, ¿no? Y lo que entiende el Estado por el concepto de seguridad pública. Bien, ahora que ya discutimos la parte, digamos, pesada de esta pequeña reflexión, vamos a ver cómo se ha militarizado la seguridad pública. Y para ello vamos a revisar los modelos, ¿no? Que nos permitan explicar esto, ¿no? Ahora, en este sentido, a manera de introducción, pues debemos apuntar, ¿no? Que aún a pesar del desmantelamiento que tuvimos durante muchos años de presidencialismo autoritario, ¿no? Este desmantelamiento que fue producto del fortalecimiento pues institucional y el proceso de transición a la democracia, ¿no? Por supuesto, han generado la construcción de una cultura democrática e institucional, aún a pesar, conste, de la subsistencia de prácticas ilegales y la implementación de políticas públicas ineficaces, ¿no? Que han generado que las organizaciones criminales pues impongan reglas y controles a lo largo del territorio nacional, ¿no? Bueno, aún a pesar del desmantelamiento entonces del presidencialismo autoritario, subsisten, ¿no? Prácticas que no permiten un adecuado manejo de la seguridad, ¿no? Entonces, el fenómeno y los índices de inseguridad en México, ¿no? Estamos todos de acuerdo, creo, se han incrementado de manera exponencial, ¿no? Y esto deja al Estado y a la sociedad en su conjunto en una suerte de vulnerabilidad, ¿no? Pero además de temor constante frente a las organizaciones criminales. Entonces, la preocupación por la seguridad y las consecuencias de las acciones del crimen organizado, ¿no? Se han convertido, sin lugar a dudas, en temas prioritarios por encima de otros, ¿no? Como la educación o la pobreza, ¿no? Y entonces este fenómeno en particular se ha convertido, centra su atención primordialmente en el combate a los cárteles del narcotráfico, y esta situación ha conducido a la formulación, ¿no? Al diseño y a la aplicación de diferentes modelos y estrategias para su combate. Entonces, así las cosas, podemos identificar 4 modelos de seguridad pública que se han llevado a cabo en México, ¿no? El primero de ellos es el policial, ¿no? Y en este modelo, las labores de seguridad pública son ejercidas a través de las instituciones policíacas por medio de mandos civiles. No hay más, es muy simple. El segundo es el policial militarizado, ¿no? Y en las labores de seguridad pública van a ser ejercidas por las instituciones y los cuerpos policíacos, pero de manera conjunta, ¿no? O sea, con mandos y autoridades militares a través del nombramiento, por supuesto, de elementos castrenses como responsables de las instituciones encargadas de llevar a cabo las labores de seguridad pública, pero trabajan en conjunto, ¿no? Y eso es importante hacer la diferencia, porque luego viene el de la militarización de la seguridad pública, ¿no? Y esta militarización es a través de la presencia militar, como en el modelo anterior, pero aquí se sustituye, ¿no? A los mandos policíacos y al personal operativo por efectivos militares, ¿no? Las instituciones encargadas de la seguridad pública, ¿no? En principio esto fue en los estados y municipios más afectados por el crimen organizado, ¿no? Y una particularidad de esta militarización es que los cuerpos castrenses, no van a contar con un respaldo jurídico establecido, ¿no? Para su actuación, ¿no? Esto es como garantes de la seguridad pública.
Y el último modelo, el cuarto, ¿no? Es el de la militarización institucional de la seguridad pública. Van a decir, pues es lo mismo, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, es una continuidad con el modelo anterior, solo que en este último modelo, ¿no? El ejército ya va a contar con un marco jurídico, ¿no? Que le permita este sustento legal para llevar a cabo las labores de seguridad pública, ¿no? Y de resguardo a la seguridad interior. Entonces, como podemos ver, estos 4 modelos de seguridad pública van a compartir una serie de características entre ellos, ¿no? El primer modelo policial, ya lo dijimos, responde a las actividades de seguridad por medio de un mando civil. El segundo, las labores de seguridad van a ser entre civiles y militares, ¿no? Nombrados, ¿no? Esto es en conjunto dentro de las instituciones de seguridad pública. Y el tercero, se van a sustituir los mandos civiles por mandos militares. Y en el cuarto modelo, ya va a haber un marco jurídico para que las instituciones militares puedan llevar a cabo labores de seguridad pública. Ahora, ¿cuál es la explicación que da sustento a estos 4 modelos, ¿no? Bueno, para entenderlos hay que hacer un recuento histórico político. Entonces, nos vamos a trasladar al México, ¿no? A partir de los años 90, donde el auge del narcotráfico, ¿no? Aunado a la infiltración y a la corrupción institucionalizada en los cuerpos encargados de proveernos seguridad, ¿no? En los 3 niveles de gobierno y en el sistema judicial, produjeron un crecimiento, ¿no? Desmedido, por supuesto, del crimen organizado. Esto aún a pesar del control que sobre ejercía, ¿no? El partido en el gobierno en ese entonces, es decir, el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Por tanto, y ante este escenario, ¿no? En 1994 se vuelve necesaria una reorganización de las instituciones encargadas de la seguridad, ¿no? Y para esto se sientan, ¿no? Se llevan a cabo las bases constitucionales para un nuevo modelo de seguridad pública en el país, ¿no? ¿A través de qué? Pues de mecanismos tales como el establecimiento de bases para la regulación de las instituciones securitarias, ¿no? Así como la implementación de varios criterios para llevar a cabo la efectiva coordinación de operaciones entre los 3 niveles de gobierno, que por supuesto no existía, ¿no? Y entonces que permitieran un desempeño articulado de las corporaciones policíacas, entre otras, ¿no? O sea, recordemos que cada estado siempre ha tenido, ¿no? Somos como 32 Méxicos, y cada estado tiene su propia policía, y cada estado tiene su propio sistema de inteligencia, ¿no? Y entonces no había una homologación de criterios, se cruzaba información, ¿no? Entonces se vuelve necesario esto, ¿no? Entonces, en 1995 se publica, ¿no? La Ley General, precisamente, que establece las bases de coordinación de lo que ya hablamos anteriormente, que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pues va a normar la integración y el funcionamiento de este sistema, ¿no? Igual ya vimos su integración y funcionamiento, ¿no? Y va a establecer medidas de organización, de administración, de operación y de modernización tecnológica de las instituciones encargadas de la seguridad pública, ¿no? Esto con el objetivo de suministrar, de intercambiar y sistematizar todo tipo de información sobre seguridad pública, ¿no? Y esto va a generar que se promuevan y se realicen acciones conjuntas en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Por supuesto, todo esto conforme a las bases y las reglas que hubiera emitido el propio Consejo. Entonces, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues sería la instancia responsable, ¿no? De establecer la coordinación entre los diferentes cuerpos policíacos, ¿no? Los ministerios públicos y el sistema penitenciario en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Con ello, entonces, se salvaguarda la integridad y los derechos de los ciudadanos, ¿no? A partir de la articulación de una estrategia de seguridad por medio del Consejo, ¿no? En 1996, ¿no? Se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública, ¿no? No existía un Programa Nacional de Seguridad Pública, por eso hablo de 32 Méxicos,
porque cada quien iba como Dios le daba a entender, ¿no? Y este programa nacional pues ya establece, ¿no?, objetivos y líneas de acción para desarrollar normas de profesionalización, ¿no?, y hacer eficientes las funciones de los miembros de estas instituciones de seguridad pública, ¿no? Esto es apoyar la colaboración entre autoridades pues federales, estatales y municipales, ¿no?, para el diseño de políticas de seguridad pública, ¿no?, también para la instalación y operación de un sistema de información, ¿no? Ya lo dijimos, para que suministre, intercambie y sistematice información, ¿no?, y distribuya tareas y responsabilidades. Esto es importante, ¿no?, entre las instituciones usuarias del mismo, porque no había una duplicidad de funciones y luego parecía que no hubiera una claridad en cuanto a la responsabilidad, ¿no?, que cada institución policíaca debería llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues es increíble, ¿no?, que en los 90 se careciera de un sistema de seguridad pública, ¿no? O sea, estamos hablando de unos cuantos años para acá. Entonces, bueno, pero así pasaba en nuestro país. Entonces, el modelo de seguridad que estaba planteado, ¿no?, en los años 90 y específicamente pues en el gobierno de Ernesto Zedillo, que es el sexenio que va de 1994 al 2000, ¿no?, implica la profesionalización de las labores de seguridad pública, ¿no? ¿A través de qué? A través de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y aquí es que entra el modelo, el policial, ¿no?, que venía funcionando desde hace muchos años atrás, ¿no? Y este modelo pues contribuye a la creación de diferentes organismos de seguridad y de inteligencia, ¿no? Y el gobierno de Zedillo implementa la creación de la Policía Federal Preventiva, ¿no?, también el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, y estos empiezan a integrar en sus órganos directivos y operativos a elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y aquí entraría el segundo modelo, el cual es el policial militarizado. Y esto lo pudimos ver, bueno, ustedes eran muy jóvenes, pero a nosotros nos tocó, ¿no?, al maestro Carrasco y a mí, nos tocó ver cómo la Policía Federal Preventiva, primero su creación y el escándalo que se desarrolló porque estuviera conformada por elementos militares, pero además la recuperación, ¿no?, de las instalaciones de la UNAM con esta huelga larguísima que nos tocó vivir. Entonces, bueno, aquí valga la pena esto nomás para entender que esta es parte del segundo modelo, ¿no?, el policial militarizado, ¿no? Entonces, en esta lógica también los organismos encargados de la seguridad nacional, el cual era el CISEN, ¿no?, mantienen también una lógica institucional de sistema político autoritario, ¿no?, que ha marcado los regímenes políticos en México, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía una ausencia de control legislativo, ¿no? Hay un desconocimiento de las estructuras por parte de la opinión pública, ¿no? Inclusive de la élite política, ¿no? También no se sabía bien cuál era la relación que tenía este órgano de inteligencia, ¿no?, de inteligencia civil, valga la pena acotar, ¿no?, con las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, precisamente durante esta administración, y ahorita vamos a ver por qué es importante esto de la seguridad nacional, porque digamos, estamos hablando de seguridad pública, ¿qué tiene que ver la seguridad nacional en esto? Pues bastante, ¿no? Pero ahorita vamos a ir a eso. Entonces, precisamente durante la administración de Zedillo, se crea también el Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, ¿no?, para generar labores de información y de inteligencia en los tres niveles de gobierno. Bien, ahora, el siguiente sexenio, ¿no?, el gobierno de Vicente Fox, ¿no?, que va de 2000 a 2006, ¿no? Y durante este sexenio, la inseguridad pública es señalada en el Plan Nacional de Desarrollo como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, por supuesto, ¿no?, y del gobierno en turno. Entonces, salvaguardar la seguridad pública sería la responsabilidad primaria y esencial del Estado. Y aquí vemos cómo se va transformando, ¿no?, la importancia, ¿no?, de la seguridad pública, ¿no? Y esto llevaría a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Y sí, o sea, no existía una Secretaría de Seguridad Pública, aunque no lo podamos creer, ¿no? En el 2000, ¿no? O sea,
Es decir, las labores de seguridad pública eran ejercidas por la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y esto le ofrecía un amplio margen de discrecionalidad, ¿no? O sea, para el uso de las fuerzas policiales, ¿no? Bueno, y ya conocemos un montón de abusos lo que esto implicaba, pero luego ya nos metemos en particularidades, ¿no? Entonces, el plan de seguridad pública de ese entonces, ¿no? Establece objetivos, ¿no? Líneas estratégicas y de acción para prevenir precisamente la comisión de conductas ilícitas, ¿no? Y combatir la delincuencia. Ahora, para tal efecto, se nombra en la Procuraduría General de la República, la famosísima PGR y la tan temida también, ¿no? Lo que hoy es la Fiscalía General de la República, a un militar a cargo de la misma, ¿no? Y se crea la Agencia Federal de Investigación, ¿no? Como policía investigadora, ¿no? Que en principio se esperaba, ¿no? Que fuera el FBI mexicano, porque precisamente el FBI viene, da cursos, en fin, ¿no? Está implicada en la creación de la Agencia Federal de Investigación, ¿no? Bueno, también se crea la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, ¿no? La famosísima CIEDO, y también el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, ¿no? Que es el CENAPI. Si a ustedes les gusta el tema y revisan, bueno, se van a encontrar con estas instituciones de seguridad. Bien, bajo esta administración también se emite la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Y la cual intenta, ¿no? Llevar a cabo una definición conceptual de la misma, ¿no? Y entonces sí regular las actividades del CISEN, ¿no? A través de qué, bueno, de definir también qué es la Agenda de Seguridad Nacional y definir cuáles son las prioridades, riesgos y amenazas. ¿Por qué? Porque el CISEN durante la campaña de Vicente Fox, ¿no? Pues se dedicó a investigarlo políticamente. Esto es, ¿qué hacía el CISEN? Labores de espionaje político, nada más, no hacía labores, sí hacía labores de investigación, pues, propias de su encargo, pero en realidad funcionaba como un sistema de investigación política, ¿no? Ahora, a lo que iba. ¿Por qué es relevante, ¿no? que esto de la seguridad nacional? Bueno, pues porque durante el gobierno de Fox se basó la estrategia de seguridad en base a la formulación del concepto de seguridad nacional. ¿Y qué incluía el concepto de seguridad nacional? Bueno, pues establece, si hacemos una revisión del mismo en este sexenio, establece dentro de su competencia prácticamente todos los problemas del país, ¿no? A este respecto, digo, basta notar que ya desde el sexenio de Salinas, ¿no? Se ha conceptualizado al narcotráfico como un problema de seguridad nacional, pero no se le había definido al concepto como tal, ¿no? Entonces, no nos vamos a detener a revisar conceptualmente lo que entendemos por seguridad nacional y sus unidades de análisis, porque será una reflexión igual de extensa que la presente, ¿no? Sin embargo, si alguien está interesado en ello, puede consultar un artículo que el Centro de Estudios Superiores Navales me hizo favor de publicarme, ¿no? En el número correspondiente a julio o septiembre de 2018, ¿no? O también tengo una conferencia acerca del mismo tema en mi canal de YouTube, ¿no? Pero valga la pena notar, para no quedarnos con la duda, ¿no? De manera muy general, que el concepto de seguridad, ¿no? Tal cual, es un concepto, pues, confuso y controversial, ¿no? Y político, por supuesto, ¿no? Que a partir de la Guerra Fría permitió debilitar procesos democráticos, ¿no? Reprimir movimientos sociales y controlar a la población civil. Ahora, como decía, las administraciones presidenciales desde Salinas hasta la fecha, ¿no? Comparten como característica en común integrar dentro del concepto, pues, de seguridad nacional prácticamente la totalidad de los problemas que aquejan al país, ¿no? Esto, por supuesto, no permite considerar la multidimensionalidad del concepto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, no? Que los conceptos de seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, seguridad ciudadana, interés nacional, deben ser unidades de análisis y no elementos aislados como hasta ahorita se tiene, ¿no? Porque ahorita se tiene lo que es seguridad nacional
y lo que es seguridad pública. Y todo lo que no entra dentro de la seguridad nacional, pues es un problema de seguridad pública, ¿no? Y entonces relegas un montón de cosas que debería ser la seguridad pública, ¿no? Y entonces no hay como espacio, ¿no? Para lo que decía que era la seguridad ciudadana. ¿Y dónde queda la seguridad laboral, la seguridad sanitaria, la seguridad ambiental, etcétera, ¿no? Esta, ¿no? Redefinición de cosas, pues permitiría una mejor delegación de responsabilidades, ¿no? Entre las diferentes instituciones encargadas, de la seguridad, ¿no? Bueno, el no contar con estos instrumentos, pues ha llevado precisamente a que en aras del resguardo de la seguridad nacional se le otorgue un amplio margen de discrecionalidad a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Por eso es importante también tener claro, ¿no? Lo que el funcionamiento, pues, es un poco general de la seguridad nacional. Bueno, después de mi comercial y el breviario cultural, cabe apuntar que en el sexenio de Fox, ¿no? Se lleva a cabo también la Red Nacional de Telecomunicaciones, ¿no? Como un esfuerzo para mejorar la interconectividad entre los tres niveles de gobierno, ¿no? Y que permitiera compartir información e inteligencia para el combate a la inseguridad y el crimen organizado. Ahora, durante este sexenio también la seguridad se va a ver afectada por la transición política y democrática, ¿no? Lo que decíamos al principio de la exposición, ¿no? Cambio, ¿no? De esquema de partido único a un partido de oposición. ¿Por qué? Porque provocó reacomodos en las instituciones, ¿no? Y que permitieran, pues, condiciones de gobernabilidad y, por supuesto, de la aplicación de políticas públicas, de seguridad y de defensa, ¿no? Así como, y lo insisto, ¿no? En una definición muy amplia, fue un buen ejercicio, pero bueno, quedó muy amplia la definición de lo que se entiende por seguridad nacional, que por cierto es la que sigue imperando, ¿no? Y esto, pues, provocó que la generación de políticas públicas, pues, no fuera lo más efectivo, ¿no? Para hacerle frente a la inseguridad, y a la larga, esto también generó, ¿no? Nuevos esquemas de corrupción. Había esquemas de corrupción, ¿no? Y de infiltración y control por parte del crimen organizado cuando era un esquema de partido único, ¿no? Hay una transición y entonces hay un reacomodo, ¿no? De los movimientos de los grupos del crimen organizado, ¿no? Entonces se crean nuevos esquemas de corrupción porque no se combaten, ¿no? Solo se cambia la maquinaria, ¿no? Entonces, bueno, el no contar con instituciones de seguridad confiables y eficaces, y tampoco con una modernización y reforma de las Fuerzas Armadas, digo, hay que anotar esto, y de los servicios de inteligencia, ¿no? Es que se vuelve una necesidad, ¿no? De llevar a cabo una nueva reforma al sistema de seguridad pública, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de corregir las fallas estructurales de las agencias de seguridad. Y esto se va a llevar a cabo, ¿no? O se va a intentar llevar a cabo bajo el gobierno del innombrable, ¿no? ¿De quién? De Felipe Calderón, ¿no? En el sexenio que corre de 2006 a 2012, ¿no? Y en este sexenio, como todos sabemos, ¿no? Da inicio a una lucha frontal contra el crimen organizado, ¿no? Es tan frontal que se le cataloga como guerra, ¿no? Por parte del gobierno federal. Entonces, aquí las Fuerzas Armadas adquieren un protagonismo aún mayor en las labores securitarias en México, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues que se consolide, ¿no? La participación del personal militar, ¿no? Del ejército y la marina en la aplicación de la política antidrogas y de la procuración de la seguridad pública, ¿no? A través de la delegación del mando de secretarías de seguridad, de las corporaciones policiales y centros y direcciones penitenciarios en manos de militares activos o en retirados. Ahora hay que anotar que esto se llevó a cabo en buena parte de municipios y entidades federativas del país, ¿no? Y entonces durante este proceso se sustituye a la AFI, a la Agencia Federal de Investigación, por la Policía Federal, ¿no? Como una nueva institución policial, ¿no? Que permitiera precisamente auxiliar y eficientar las labores de seguridad pública a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, que en ese entonces, ¿no? El director y el responsable era Genaro García Luna, que ahora está esperando juicio
en los Estados Unidos por un montón de responsabilidades de corrupción, de contubernio con los grupos del crimen organizado, en fin, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, cabe destacar que la falla más grande, ¿no?, del gobierno de Calderón, porque todo el mundo pregunta, bueno, ¿cuál fue la falla más grande de Felipe Calderón en el combate a la inseguridad? Y son muchas, ¿no? Pero podemos decir que de manera general fue el no contar con un diagnóstico claro, ¿no?, que permitiera mantener, recuperar y evitar seguir perdiendo espacios controlados, por el crimen organizado, ¿no? O sea, se recuperaba una plaza, se dejaba ahí la policía y después se iba. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues regresaban los grupos del crimen organizado. Un poco lo que sucede actualmente y lo que sucedía en el gobierno de Peña Nieto. Pero ahorita lo platicamos. Bueno, y como en todo, ¿no? Aún dentro de lo malo, ¿no? Como es lo que pasó en este sexenio, hubo cosas rescatables, ¿no? Entonces, como un esfuerzo por contar con herramientas que permitieran un combate efectivo a los grupos criminales, ¿no?, es que se concibe y se implementa durante la administración calderonista la puesta en marcha de un sistema de información e inteligencia que se va a llamar Plataforma México. Entonces, ¿qué es la Plataforma México, no? Pues es un instrumento, ahora sí, que permite homologar criterios de organización, ¿no?, y funcionamiento policíaco e investigativo, ¿no? ¿Cómo? Compartiendo información a través de lo que se llama el Sistema Único de Información criminal, ¿no? Y esto homologa, insisto, ¿no?, sistemas y procedimientos para el acceso, para la carga y el análisis de datos de Plataforma México en los 3 niveles de gobierno, ¿no? Esto con el objetivo de generar productos de inteligencia, ¿no?, que pudieran incidir en las estrategias para el combate a la inseguridad y los grupos del crimen organizado, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la revisión de esta plataforma? Bueno, porque no se tenía, a pesar de la Red Nacional de Comunicaciones, en fin, no había una plataforma que homologara estos criterios, ¿no? Entonces se hace este esfuerzo para que se comparte información con todos los estados, es decir, que ya no sean 32 Méxicos, ¿no?, que sea uno solo conectado, no solo a nivel nacional, sino también hasta a nivel internacional, compartiendo información. Ahora, esta plataforma es importante además porque costó la friolera de 4,300 millones de pesos, ¿no? Ni siquiera puedo imaginarme dónde entra tal cantidad de dinero. Creo que no nos la acabaríamos todos juntos, ¿no? Jamás, ¿no? Y bueno, lo que costó esto es porque se hizo, ¿no?, un edificio de 3 plantas que está bajo la superficie, ¿no?, ubicado aquí en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, aquí en Iztapalapa, ¿no? Y tiene otro búnker igual que está en Constituyentes por si algo le llegara a pasar el primero, ¿no? Es como de película, tiene los elementos tecnológicos más avanzados, tiene un sistema de inteligencia impresionante y diría nuestro presidente, ni Obama lo tiene, y lo juro, ni Obama lo tiene. Es una cuestión así, tiene cuestiones biométricas, puede dar referencias geolocalizables, tiene sistemas de intercepción de comunicaciones, en fin, por 4,300 millones de pesos es una chulada de sistema, ¿no? Y entonces es importante porque, no obstante el costo, ¿no?, bajo la administración del presidente Peña Nieto, ¿no?, se quiere echar abajo este sistema, ¿no? O sea, por fin tenemos un sistema de información que nos pueda generar inteligencia, ¿no?, para articular planes de acción de seguridad pública. Y durante el sistema de Peña dijeron, no, pues es que vamos a hacer otro. O sea, bueno, finalmente no se llevó a cabo, pero bueno, así funciona un poco el gobierno federal, ¿por qué? No lo sabemos, ¿no? Pero bueno, durante el gobierno de Peña se mantiene una continuidad con el modelo de militarización de la seguridad pública, ¿no? Este modelo que ya viene desde Calderón, ¿no? Donde ya los efectivos militares, ¿no?, sustituyen, ¿no?, a los mandos en las secretarías de seguridad pública, ¿no? Y entonces durante la administración de Peña Nieto se crea la Gendarmería Nacional, ¿no? Esto como una subdivisión dentro de la misma Policía Federal. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el mismo, ¿no?
a combatir a los grupos del crimen organizado, ¿no? Y contaba precisamente con personal y formación civil y militar entre sus filas, ¿no? Ahora, en diciembre de 2017, ¿no? Durante el periodo de Peña Nieto, se discute y se aprueba en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley, ¿no? Que es la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Se turna al Senado para su discusión y su aprobación, ¿no? Finalmente esta ley, ¿no? Es declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En noviembre de 2018, y entre otras razones, porque no solo no describía bien lo que debe entenderse por seguridad interior, ¿no? Sino porque era atentatoria de una multiplicidad de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, esta ley se abroga, ¿no? Pero es importante mencionarla, ¿por qué? Porque aquí da inicio el cuarto modelo, ¿no? El de la militarización institucional de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque entonces ya se empieza a componerse, ¿no? Ya tenemos un estatuto jurídico que le da capacidad a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo labores de seguridad pública en México, a través de, en principio, de la solicitud expresa de los mandatarios estatales, ¿no? Para garantizar la seguridad pública de la población, ¿no? Y ya en el sexenio que corre actualmente, ¿no? A cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Policía Federal, ¿no? Junto con esta subdivisión de la Gendarmería Nacional, desaparecen, ¿no? ¿Y qué se conforma? Pues se conforma lo que conocemos como la Guardia Nacional, ¿no? A través de una aprobación de ley que la regula y que fue en mayo de 2019, ¿no? ¿Cómo está conformada la Guardia Nacional? Pues en su gran mayoría por elementos castrenses y también en su dirección, ¿no? Ahora, como hemos visto, ¿no? Ante la imposibilidad de la Guardia Nacional de hacer frente al crecimiento y a la operación de los grupos del crimen organizado, ¿no? Especial del narcotráfico, se decretó hace poquito, ¿no? El 11 de mayo de este año, de 2020, ¿no? Un acuerdo, ¿no? Que dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, ¿no? Y a la letra dice de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, ¿no? Entonces, esto va a fortalecer, ¿no? El modelo de militarización institucionalizada de la seguridad pública, ¿no? Lo cual lo vuelve totalmente visible y concreto. Así entonces, ¿no? El ejército, entonces, pues se encuentra desplegado básicamente en todo el territorio nacional. ¿Como consecuencia de qué? Pues de la incapacidad, ¿no? Y de la corrupción de los cuerpos policíacos, ¿no? Y entonces el ejército está ejerciendo labores de seguridad pública en contra de los grupos del crimen organizado, ¿no? A partir de la incorporación de efectivos militares en niveles de dirección y tareas operativas, ¿no? Ahora, a este respecto, ¿no? Debemos anotar que la presencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Aún a pesar de contar con una amplia experiencia y reconocimiento por parte de la ciudadanía, recordemos que de las instituciones en el país, el ejército es la que tiene un mayor nivel de aprobación, no ha significado desgraciadamente la disminución de la violencia, ¿no? Por el contrario, ¿no? Ha significado un aumento en la inseguridad, ¿no? Y con ello ha llevado también varias violaciones a los derechos humanos, ¿no? ¿En qué se traducen estas violaciones a los derechos humanos, no? Pues en agresiones físicas, en detenciones arbitrarias, en ataques con armas de fuego, hay cateos sin órdenes judiciales, hay restricciones a la movilidad a partir de retenes, ¿no? De detenciones, hay intercepción de comunicaciones, entre otras, ¿no? Y esto ha llevado precisamente a este debate, ¿no? Acerca de lo que implica la seguridad pública, ¿no? Y a reformar y a proponer leyes, ¿no? Acerca de la participación del ejército en el ejercicio de estas labores. Entonces, si bien dada la incapacidad, pues entonces, de las policías, ¿no? De proveer seguridad a los ciudadanos, bueno, pues se hace necesaria la intervención del ejército, ¿no? Ahora, la falla de esto, ¿no? Va a ser en querer hacerlo con una estructura claramente insuficiente, ¿no? Es decir, que está controlada unilateralmente, ¿no? Por el ejército, ¿no? No por las instituciones de seguridad pública,
¿no? O sea, no toma en cuenta políticas alternativas, ¿no? Que esté vinculada con profesionales, con ciudadanos participantes y vigilantes de todos los sectores afectados, ¿no? Por tanto, es imperativo, pues, ¿no? Insisto, llevar a cabo diagnósticos, ¿no? Que permitan, lo que no se hizo, por supuesto, en el gobierno de Calderón, o se hizo mal, ¿no? Que permitan la generación de mecanismos, ¿no? Que integren tanto a las autoridades, por supuesto, como a ciudadanos vinculados con los temas de la seguridad, académicos, en fin, que puedan diseñar, ¿no? Desarrollar y poner en marcha instituciones, protocolos y labores de seguridad y de inteligencia, ¿no? Para el combate a la inseguridad y el crimen organizado, ¿no? Entonces, debemos entender que el crimen organizado, ¿no? En tanto se le considere una amenaza, ¿no? Va a hacer que la tarea de producción de inteligencia, pues deba abordar el desafío, ¿no? Adaptado a su morfología y características, ¿no? Esto es, elaborando productos que tengan en cuenta los mecanismos particulares, ¿no? Que sustentan el modo de vida dentro de un escenario dado. Ahora, ¿qué quise decir con galimatías? Es decir, que la violencia, ¿no? Si bien está dada de forma general en todo el país, es endémica. Por eso insisto, ¿no? Con llevar a cabo estudios específicos, ¿no? O sea, ¿y por qué es endémica? ¿No? Porque parece que el gobierno no entiende que la violencia, en vez de ser general, es endémica. Es decir, cada región, cada estado, cada municipio, inclusive cada barrio y cada calle, ¿no? Va a experimentar la violencia de manera diferente. Es decir, no es la misma violencia, aunque lo pareciera, ¿no? La que se sufre en Tlaxcala, que la que se experimenta en Chiapas, ¿no? O la que es en la Ciudad de México o en Aguascalientes, ¿no? Tampoco es la misma que se tiene en un barrio de Iztapalapa a un barrio en Las Lomas, ¿no? Entonces es por ello la insistencia, ¿no? En la elaboración de diagnósticos particulares. Bueno, por tanto, y a partir de este recuento histórico político, ¿no? Y de la revisión de los 4 modelos, pues podemos argumentar que la aplicación de las estrategias, ¿no? Implementadas bajo estos distintos modelos de seguridad pública en México ha significado, pues, no solo la asignación, como ya vimos, de cuantiosos recursos públicos, además esto porque año con año, ¿no? Pues se le tiene que inyectar recursos a la seguridad pública y estos van subiendo todo el tiempo, ¿no? Pero también ha tenido que ver con la reestructuración, ¿no? Y en varios casos la creación, ¿no? Pues de instrumentos y de instituciones que permitan, pues, sustentar el andamiaje legal e institucional para que las Fuerzas Armadas, ¿no? Puedan llevar a cabo labores de seguridad pública, ¿no? Y de combate a los grupos del crimen organizado. Y bueno, desgraciadamente, para todos nosotros, esto no ha significado un descenso, ¿no? En las cifras, de inseguridad y de delitos violentos y de homicidios, en fin, ¿no? En nuestro país. Bien. Ahora, una vez que ya hemos visto la revisión, del concepto de seguridad pública y de militarización y la revisión del modelo, ¿no? De militarización institucional de la seguridad pública, insisto, ya se tiene un marco legal. Vamos a ver como último punto, ¿no? En esta plática, la relación que guarda entonces la seguridad y el narcotráfico en México como uno de los principales problemas de seguridad en nuestro país, ¿no? Y en este sentido, debemos entender que la estrategia de seguridad de un Estado, ¿no? Debe basarse en planteamientos que se consideren esenciales para su desarrollo. Es decir, mientras más problemas de seguridad tenga una nación, pues mayor va a ser la cantidad de indicadores que nos van a decir que los mecanismos formales para resolver conflictos o problemas o amenazas pues no están funcionando, ¿no? Es decir, cuando los problemas son tan evidentes que ponen en riesgo el bienestar de los ciudadanos o el futuro del país, pues el Estado debe abordarlos, ¿no? Y como hemos visto, debe abordarlos de acuerdo a la multidimensionalidad del término de seguridad, cosa que no se ha dado. Bien.
Bueno, en ese sentido, la discusión entonces de los temas de seguridad pues debe abarcar medidas preventivas, ¿no? ¿Para qué? Pues deben estar encaminadas a impedir posibles conflictos, ¿no? O sea, en ese sentido se deben crear estrategias, ¿no? Para anticiparse a futuras amenazas, ¿no? Identificar prioridades, establecer estrategias, ¿no? Y cursos de acción inmediatos, ¿no? Esto es decir, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces, debemos entender, ¿no? Que para incluir un problema en la estrategia de seguridad, ¿no? Hay que revisar los costos que para la sociedad esto implica, ¿no? Porque se van a generar recursos y esfuerzos extraordinarios que evidentemente van a dejar de estar disponibles, ¿no? Para otras áreas importantes en el país. Ahora, ¿disponemos nosotros de una infraestructura para responder a este problema? Claro que la tenemos, ¿no? O sea, ahí tenemos al Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Tenemos a las Fuerzas Armadas y a un montón de instituciones policiales, ¿no? Que tienen la responsabilidad de protegernos, ¿no? Nosotros como ciudadanos y de prevenir amenazas. Ahora, actualmente, pues se refleja una crisis de seguridad, ¿no? Que afecta a la democracia, ¿no? A la gobernabilidad y a la estabilidad social y política. Es decir, el crimen organizado, ¿no? Ha ampliado su radio de acción, ¿no? A partir de luchas de poder entre los diferentes cárteles del narcotráfico, ¿no? Y esto ha creado una ofensiva contra el Estado y contra la sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, debemos estar conscientes, ¿no? De que así como el crimen común, ¿no? Digamos, constituye la principal amenaza a nosotros como población, ¿no? El narcotráfico es la principal amenaza al Estado. ¿Y a qué se debe ello? Nos preguntamos, ¿no? Bueno, pues a una sencilla razón, ¿no? El crimen organizado le disputa al Estado espacios de poder, pero además del ejercicio legítimo de la fuerza, ¿no? Que es atribución del Estado, ¿no? Y entonces se construye así un poder paralelo que está basado en el terror, el asesinato, el control territorial, ¿no? Y el control económico, ¿no? Y es por ello que se le considera un problema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, es pues, ¿no? En este sentido que el narcotráfico como problema principal de seguridad ha adquirido prioridad, ¿no? Evidentemente sobre las demás dificultades que enfrenta el Estado. Ahora, esto no significa que otros problemas no sean importantes para el país, ¿no? Pero, evidentemente, de no resolverlo, ¿no? En sus causas, en su desarrollo y en sus alcances, pues va a seguir produciendo consecuencias graves para la legitimidad y la gobernabilidad del país, ¿no? Entonces, el fenómeno del narcotráfico en México, ¿no? Debe entenderse como un elemento central, ¿no? Del crimen organizado, ¿no? ¿Por qué? Porque son grupos delictivos que utilizan la violencia y actúan fuera del Estado de Derecho, ¿no? ¿Afectando a quién? Pues a la población civil, ¿no? Y cuentan con una gran capacidad bélica, es decir, con una alta capacidad de fuego y de operación. Ya lo vimos con el intento de captura del hijo del Chapo, ¿no? El nivel de operación, el nivel de belicosidad que pueden llegar a tener, ¿no? Y estos grupos conspiran continuamente para delinquir, ¿no? Ahora, ¿apoyados en qué? Pues en el miedo y la corrupción, ¿no? Y basan su acción, o sea, no solo en el miedo y la corrupción, y tienen una motivación estrictamente económica. Es decir, el narcotráfico no quiere, como a diferencia de Colombia en los tiempos de Pablo Escobar, no quiere hacerse el control del Estado, porque recordemos que Pablo Escobar fue hasta diputado del Congreso, ¿no? Y los grupos del narcotráfico en México, no, o sea, tienen una motivación estrictamente económica, ¿no? Y esto los lleva a transformarse, por supuesto, en la mayor organización criminal, ¿no? A través de la acumulación de grandes fortunas, que evidentemente les da una gran cantidad de poder y de impunidad, ¿no? Y estas dos cuestiones van a permitir su desarrollo. Ahora, la guerra contra las drogas, pues se ha basado en la criminalización, del consumo y la represión, ¿no? De la oferta en países productores y de tránsito.
Ahora, claramente esta estrategia, ¿no? Que es de tipo prohibicionista y que ha estado en el ojo del huracán por mucho tiempo, ¿no? Ha fracasado, ¿no? Porque no ha reducido la producción ni el consumo de estupefacientes, ¿no? Al contrario, ¿no? Ha exacerbado la violencia y la corrupción, ¿no? Entonces, podemos decir que en la primera y en la segunda década de este siglo, ¿no? México se ha deslizado, ¿no? A una suerte de guerra civil. Ahora, ojo, no es una guerra por el Estado, como lo acabo de mencionar, ¿no? Ni por ideologías, ¿no? Es una guerra, como lo diría Andreas Scheller, ¿no? De las llamadas nuevas, ¿no? Y precisamente son nuevas porque se libran por ganancias materiales, no por motivos políticos, ¿no? Entonces, es una guerra donde conviven y se mezclan la violencia, ¿no? Se refuerzan estos mecanismos violentos de los grupos criminales y de los agentes del Estado, por supuesto, ¿no? Pero también de la violencia entre y dentro de las mismas organizaciones criminales, ¿no? Y, bueno, valga la pena decir que también la violencia ejercida en contra de la población civil, ¿no? Entonces, como parte de las estrategias de seguridad de nuestro país, ¿no? El Estado en su lucha contra el narcotráfico, pues evidentemente ha estado dispuesto a utilizar mecanismos excepcionales, ¿no? Para una solución efectiva. ¿Y cuáles estas medidas excepcionales? Pues la utilización del ejército, ¿no? Para funciones que deberían llevar a cabo cuerpos y funcionarios civiles, ¿no? En este sentido, hay que recordar que la misión de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es emplear el poder militar de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar, ¿no? Como ya se ha mencionado, ¿no? A llevar a cabo labores de seguridad pública en el país. Sin embargo, el papel de las Fuerzas Armadas, pues ha tomado un papel predominante en estos últimos años, ¿no? Debido a la violencia generada por las organizaciones delictivas, ¿no? Entonces el gobierno tiene la obligación y está determinado a reducir los espacios en que se mueven los criminales, ¿no? Eliminar plantillas de enervantes, interceptar cargamentos, ya sea por tierra, mar y tierra, ¿no? Tierra, mar y aire, perdón. Y para tal caso, pues va a destinar un montón de recursos para llevar a cabo lo conducente. Sin embargo, el Estado también, ¿no? Ha creado factores que alientan el ejercicio ilegal de los grupos criminales, ¿no? ¿Cuál es? Pues el abuso de poder, ¿no? O sea, en contextos de inseguridad criminal y de guerra civil, ¿no? Es muy fácil que los agentes del Estado, ¿no? O sea, los altos directivos, las instituciones, en fin, se conviertan en agentes represivos, ¿no? Y abusan de los poderes coercitivos, ¿no? Entonces, aprovechándose, ¿no? De que los mecanismos de supervisión, ¿no? Y de rendición de cuentas, pues son muy, muy endebles, ¿no? Otro factor, evidentemente, es la debilidad institucional, ¿no? El Estado, pues necesita defender su autonomía, ¿no? Institucional frente a estos actores violentos, pero tenemos un Estado capturado, ¿no? Que está hasta cierto punto privatizado por actores violentos, ¿no? Y no se puede contener la violencia social, ¿no? Y en esta debilidad, pues alimenta, ¿no? Este círculo de violencia, ¿no? De los grupos del crimen organizado. Bueno, y algo que es muy importante es la colusión de funcionarios públicos con el crimen. O sea, no podría haber un problema de narcotráfico si no hubiera corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la corrupción se les deja trabajar, ¿no? Se deja que hagan estos plantíos, se deja que hagan los traslados de enervantes, ¿no? Y se evita también la captura o búsqueda, ¿no? O el sabotaje de las operaciones, ¿no? Y esto permea en todos los niveles, ¿no? O sea, funcionarios públicos, jueces, legisladores, regidores, presidentes municipales, síndicos, en fin, ¿no? Y hay que tener en cuenta también esta colusión con el sector privado, ¿no? Es decir, bueno, privado y público, ¿no? Y me refiero a esto con el sector económico, ¿no? Que es clave, ¿no? Para lavar el dinero, porque también sin activos y con las motivaciones puramente económicas del narcotráfico, sin activos no podría llevarse a cabo las funciones de delincuencia organizada. Como hemos visto, ¿no? Las víctimas en México pues han sido condenadas a la invisibilidad, ¿no? O sea, al olvido público. Somos una estadística más, ¿no? O sea, en cuanto a desapariciones, a homicidios, ¿no? A bajas colaterales, ¿no? Es decir,
la violencia es indiscriminada y la población civil, que somos todos nosotros, no nos podemos proteger, ¿no? Y la verdad es que los victimarios no discriminan entre buenos y malos, entre aliados y enemigos, ¿no? Entonces, el Estado evidentemente debe cerrarse, ¿no? Frente al mundo criminal, ¿no? Debe cerrar estas fronteras, cerrar la brecha, pero debe mantenerse abierto, ¿no? Hacia las víctimas. Es decir, si se sigue cerrando el Estado contra las víctimas, tratándolas con indiferencia, con discriminación, ¿no? Con negligencia, como en el caso de Ayotzinapa, Tlatlaya y muchos otros, ¿no? Pues va a seguir perpetuando, ¿no? La violencia contra las víctimas, ¿no? Entonces, de la revisión de todos estos factores, podemos decir que el Estado ha fracasado, ¿no? Al no poder proteger a los ciudadanos, ¿no? De esta violencia sistemática, ¿no? Tanto porque no tiene la capacidad de protegernos, tanto porque no tiene también la voluntad de hacerlo, ¿no? En este sentido, las agencias del Estado, pues han emprendido también, ¿no? O sea, carreras criminales por la vía pasiva, ¿no? Con el contubernio, lo que decíamos, en cuestión de la corrupción, ¿no? Entonces, así las cosas, el poder coercitivo, ¿no? Y financiero del crimen, pues no le da los medios para vencer al Estado, ¿no? Efectivamente en confrontaciones directas, pero sí le da los medios para hacerse de partes del Estado mediante la corrupción y la intimidación, ¿no? Entonces, por tanto, esta colusión, ¿no? Resultante de funcionarios y criminales, pues va a desdibujar las fronteras, el Estado y el crimen, ¿no? O sea, y crea un Estado cómplice, ¿no? Que protege a los aliados criminales en lugar de combatirlos, ¿no? Entonces, el narcotráfico como problema social, pues no solo comercia y produce estupefacientes, ¿no? Sino que los regula y los controla, ¿no? En una suerte de grupos monopólicos, ¿no? Que van a ser los cárteles, ¿no? Y que van a abastecer al mercado a partir de una gran variedad de empresas de diversos tipos, ¿no? Se auxilia para esto ¿en qué? También en diversos grupos, ¿no? Que brindan servicios o mercancías ilegales en diferentes plazas, ¿no? Que van a ser plazas de consumo, las famosísimas plazas, ¿no? Y en las mismas se llevan a cabo diversos ilícitos y ya nos lo sabemos todos, ¿no? Narcomenudeo, secuestro, extorsiones, cobros de piso, tratas de personas, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, pues, entre otros, ¿no? Entonces, el narcotráfico va a operar precisamente, ¿no? Como un sistema corporativo, ¿no? Y básicamente funciona a través de un sistema de redes de parentesco, ¿no? De territorios, de alianzas, y de compromisos y lealtades, ¿no? Y esto dificulta mucho a los cuerpos encargados de la seguridad llevar a cabo su infiltración, ¿no? Más no su incorporación, ¿eh? Y alcanza a diferentes grupos de la sociedad, ¿no? Como al mismo gobierno, ¿no? El cual ya dijimos, ¿no? Que ya sea por omisión o por colusión o por incapacidad o por una mezcla de todas estas, ¿no? Les permite operar de manera impune. Ahora, a esto también hay que añadirle, ¿no? La construcción de una base social, ¿no? Que le da al crimen organizado una protección, ¿no? ¿Cuál es esta base social? Bueno, pues los grupos del narcotráfico han creado estrategias de salubridad, ¿no? Han creado estrategias de asistencialismo en las comunidades, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? A partir de ahora la famosísima repartición de despensas, ¿no? Pero siempre ha hecho construcción de caminos, ha reconstruido hogares, ha metido luz eléctrica en poblaciones, ¿no? Lleva a cabo la impartición de justicia, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Es un generador de oportunidades laborales, ¿no? Y bueno, pues se vuelve una fuente inmediata de trabajo, pero además de trabajo bien remunerado, ¿no? Y como último factor, pues tenemos el factor del miedo entre la población, ¿no? Que se expresa precisamente en el cobro de cuotas, en secuestros, en homicidios y en la posibilidad de ser una víctima colateral, ¿no? Esto producto del enfrentamiento, pues, a balazos entre las organizaciones criminales o entre las organizaciones y los grupos del Estado, ¿no? Entonces es bajo este escenario, pues, de amenaza al Estado y a nosotros como ciudadanos,
¿no? Que se deben desarrollar nuevas formas de participación e inclusión, insisto, ¿no? En la toma de decisiones, ¿no? Debe concebirse a la sociedad civil y al sector privado, ¿no? En la formación de coaliciones, pues, ¿no? Que nos permita llegar a una gobernanza de calidad, ¿no? Que nos permita fortalecer la capacidad de implementación, ¿no? De una serie de políticas públicas necesarias que nos permitan enfrentar la vulnerabilidad, ¿no? En los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, para combatir la violencia y la inseguridad del Estado y de los ciudadanos. Y entonces es por todo este cúmulo que me acabo de aventar, ¿no? Que el ejército se encuentra desplegado en territorio nacional, ¿no? Insisto, como consecuencia de la incapacidad y de la corrupción de los cuerpos policíacos, ¿no? Ejerciendo, por supuesto, labores de seguridad pública en contra de todos estos grupos del crimen organizado, ¿no? A través de la incorporación de sus efectivos en niveles de dirección y a cargo de tareas operativas de seguridad pública. Entonces, vamos a concluir la plática, ¿no? Y haciendo un par de reflexiones. La primera es que la seguridad pública en México, ¿no? Ya vimos, pues ha sufrido toda una serie de transformaciones, ¿no? Producto del combate a los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? En específico del narcotráfico. Y esto ha traído consigo un proceso de militarización de las funciones de la seguridad pública, ¿no? ¿A través de qué? Pues del empleo de las Fuerzas Armadas, ¿no? En tareas de seguridad pública, reemplazando a los mandos civiles por mandos militares, ¿no? Y esto, por supuesto, no ha significado el descenso en los índices de violencia y criminalidad que aquejan a nuestro país. Hay que entender que las Fuerzas Armadas, ¿no? Han sido concebidas y están entrenadas y capacitadas en estricto sentido para 3 cosas, ¿no? O sea, actuar en condiciones de guerra contra enemigos militares, ¿no? Y esto es lo que se conoce como el plan DN1, ¿no? Actuar en casos de sedición y rebelión en contra de la seguridad interior, ¿no? Esto es el plan DN2. Y finalmente el famosísimo plan DN3, que es llevar acciones en caso de desastres naturales, ¿no? Pero no para llevar a cabo labores de seguridad pública, ¿no? Y entonces soportar el peso y la responsabilidad y las consecuencias legales que esto implica, ¿no? Entonces, me parece que no basta con proporcionar un marco legal a las Fuerzas Armadas para su intervención, ¿no? En labores de seguridad pública. Lo que debe generarse es precisamente lo contrario, ¿no? Un marco legal que posibilite la desincorporación gradual de los cuerpos castrenses de estas funciones, ¿no? Y que genere con ello un regreso a los cuarteles, ¿no? Con temporalidades bien establecidas y que permitan que las corporaciones policíacas de todo el país, ¿no? Tengan una mejor capacitación, tengan un mejor equipamiento, ¿no? Tengan una reestructuración institucional, ¿no? Que les permita profesionalizarse, ¿no? Tener una nueva incorporación de personal, ¿no? Mejoras salariales, ¿no? Y que tengan un espíritu de cuerpo, ¿no? Pero sobre todo que se restaure la confianza por parte del ciudadano en los cuerpos policiales, ¿no? O sea, no hay un respeto de parte de nosotros, ¿no? Bueno, de mucha gente hacia los cuerpos policiales. O sea, yo creo que se les tiene más miedo que respeto, ¿no? Entonces, hay que procurar esto, ¿no? Para bajar, bueno, ¿cómo se logra esto? Bajando los índices de corrupción, ¿no? De contubernio con las organizaciones criminales y por supuesto, ¿no? Hay que hacer hincapié en el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, resulta imperativo, ¿no? Regresar al modelo de seguridad pública, es decir, al mando del personal civil, ya que el modelo en el que estamos, que es el militarizado institucional de seguridad pública, podría ponernos, ¿no? Como sociedad en peligro de convertirnos en un escenario terrible, así en el peor de los escenarios, en un estado de excepcionalidad, ¿no? Producto ¿qué? Pues de decisiones y el empleo de las fuerzas militares en labores de seguridad, ¿no? Es decir, podría generarse, en el peor de los escenarios, una discrecionalidad sin contrapesos civiles ni legales, ¿no? Insisto, esto en el peor de los casos. Seguramente no llegaremos a este punto, pero podría suceder, ¿no? Entonces, creo y soy insistente mucho en la necesidad de llevar a cabo una redefinición del marco teórico conceptual en términos de seguridad, ¿no? ¿Esto qué va a permitir? Claridad en cuanto al significado, el alcance y el uso de la terminología. ¿Qué va a permitir esto? Pues redefinir las labores, ¿no? Los alcances
los objetivos y las funciones, tanto de las instituciones como de la normatividad aplicable, ¿no? Encargada de la seguridad de nuestro país, y que nos permita generar modelos aplicables a la realidad social en la que nos desarrollamos, ¿no? Esto es decir, regresar al modelo de policía, ¿no? Y que cada quien se encargue de lo que tenga que hacer. Y con esto concluiría esta charla. Muchas gracias.